Obra Sanitaria de la Nación, Baloncesto Profesional de Buenos Aires, jefe de servicio de fisioterapia del Club de Fútbol Fuenlabrada de Madrid, director de Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Deportiva Macari Sport, formador del método Busquets, las cadenas fisiológicas, fisioterapeuta de la selección mayor masculina argentina de baloncesto y formador del curso de reprogramación proprioceptiva del método Busquets. Son algunas de las cosas que hace este colega, ¿verdad? Que es un genio, un capo. Así que, Pablo, te doy la bienvenida y te agradezco por estar presente. Bueno, gracias Oscar, gracias Karen, Rocío, que están ahí, por la invitación, y a todos los colegas, y seguramente habrá algunos alumnos, no sé, de allí, de Asunción, del norte de Argentina, etc. Muy agradecido por la invitación y más que nada por la posibilidad de poder mostrarles esto que es fascinante, que a nadie deja indiferente, que es, yo creo, uno de los conceptos más lógicos y más certeros que hay dentro de la fisioterapia, de la kinesiología, y que nos va a permitir además sumar todo lo que traemos de la universidad, de los cursos que hemos hecho de posgrado, etc. O sea, no es una metodología, no es una formación cerrada que solamente si no hago lo que me dicen esto no sirve. No, al contrario, es una manera de ver el cuerpo, y por eso que es alucinante, fascinante, y todos, porque no hay nadie que no se lo haya dicho cuando empezamos el curso, ¿por qué no he hecho antes esto? Y lo más bonito que la gente mayor que lo ha hecho y te dice, es que a mí me queda poco para jubilarme y ahora no me quiero jubilar, porque quiero probar esto, porque quiero, le empiezo a encontrar un sentido a la profesión, y no estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que nos da y nos brinda el Leo Busquets a través del método de las cadenas fisiológicas. Como para comenzar y que ustedes sepan qué son las cadenas fisiológicas como concepto, diríamos, son autopistas anatómicas, ¿sí? Así como en Asunción puede haber autopistas, o en Buenos Aires pueda estar lleno de autopistas, ¿qué hacen? Conectan un lugar con otro, ¿vale? Aquí es exactamente lo mismo. Las cadenas fisiológicas son autopistas, pero anatómicas, por donde circulan las fuerzas que van a organizar el cuerpo. El cuerpo está organizado de una manera metódica. Por eso Leo Busquets siempre decía que esto era como un videojuego. Ante una estimulación, el cuerpo respondía con una cosa. Estas fuerzas que van organizando el cuerpo, como dice el concepto, están organizadas en estructuras que tienen conexión, por eso autopistas. Esas conexiones, Leo le puso el nombre de cadenas, que ya en su momento, la primera en hablar de cadenas, pero cadenas musculares, fue la señora Messier, ¿no? Y luego vinieron otros autores, hasta que Leopold lo que hace es ver desde el punto de vista más anatómico y fisiológico todas estas estructuras que en principio se llamaron cadenas musculares, pero luego está la cadena neurovascular, está la cadena visceral, y ya no se podía llamar cadena muscular, porque el sistema nervioso no es muscular, el sistema visceral no es muscular, y por eso es que él patenta el nombre de cadenas fisiológicas, ¿sí? Entonces, como ustedes sabrán, y habrán estudiado en la universidad o en cursos de posgrado, hay numerosas propuestas de cadenas musculares. Ahora bien, ¿cómo podemos tener un análisis objetivo? Y tenemos que respetar diferentes criterios para decir, a ver, estas cadenas son realmente más lógicas, ¿vale? Si eso ocurre, entonces solamente habría una sola propuesta de cadenas. El cuerpo no puede tener infinidad de cadenas miotensivas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios que tenemos que respetar? Primero, que las cadenas musculares
deben tener una continuidad anatómica y fisiológica sin falla de la cabeza a los pies. ¿Sí? Yo no puedo cortar la cadena a mitad de camino porque como no sé cómo continúa, entonces vale, que la corto ahí y ya está. No. Las cadenas musculares deben integrar absolutamente todos los músculos, sin falla de la cabeza a los pies. Y las cadenas musculares deben, y hay un músculo Pablo, un ratito. Hay, exacto, vos sabés que vos estás compartiendo tu presentación sí, porque me sale como la, no sé si a todos les sale así, que sale como la foto de perfil de alguien, o sea, como la cámara de alguien. Ahora ya sale bien. ¿Sí? ¿Le sale a Sí. todos? que hagan con el dedo así o así, porque si no... Porque otra cosa que pueden hacer es, donde Pablo estaba presentando su presentación, hay como un pinchecito para fijar esa imagen ahí, entonces no se mueve. Ok, ok. Pero a mí me va en la pantalla, ¿no? Lo que yo estoy presentando. Sí, sí, Paulo. Vale, ¿Se ve? bien. Abrí nomás tu presentación, a ver. George, está abierta. Está abierta la presentación. Súper. Bueno. Está. Seguimos. Perdón por la interrupción, Pablo. Vale, bien. Las cadenas musculares, además, deben generar absolutamente todos los movimientos sin falla de la cabeza a los pies. Entonces, continuidad, integrar todos los músculos y hacer absolutamente todos los movimientos de la cabeza a los pies. Por lo tanto, como aviso importante, podemos hablar de un método global si tratamos un paciente sin cabeza. Si mis cadenas terminan a nivel de la base del occipucio, entonces no es un método global. El cráneo tiene que estar integrado dentro de todo este circuito, ¿sí?, miotensivo, dentro de todo este circuito de cadenas. Podemos hablar de un método global si tratamos un paciente sin vísceras, sin tripas, eviscerado. Es imposible. El sistema visceral está integrado y condiciona la estática del paciente. Podemos hablar de un método global si no podemos tratar recién nacidos, si no podemos tratar bebés, si no podemos tratar niños menores de 8 años. ¿Cómo hacemos para poder hacer una rana al aire o una postura extrema en un bebé? ¿Sí? O en un niño de 5 años que no se puede quedar quieto en ningún momento. Entonces, cuidado. A la hora de decir que el método es global, yo tengo que tener ciertas premisas. ¿Tá? Entonces les voy a presentar cuáles son las cadenas fisiológicas. Para la descripción de las cadenas fisiológicas, Leo encontró en un libro esta imagen, un libro de Piret y Bézier. Encuentra esta imagen que eran 3 flechas, una recta y 2 cruzadas, porque estas señoras decían que todo el sistema del cuerpo estaba organizado en circuitos rectos y cruzados, en movimientos. Ellas no hablaban de cadenas ni nada por el estilo, sino que movimientos, ¿sí? Movimientos rectos y movimientos cruzados. Cuando Leo ve esto, entonces es como que se le enciende una luz y dice, a ver, esto es lo lógico. Y si esto es lo lógico, el cuerpo me tiene que mostrar que hay sistemas miotensivos rectos y que hay sistemas miotensivos cruzados. Y es Pablo. cuando... Sí. No, hay un problema, no se está viendo tu presentación. ¿Podemos probar dejar de compartir A ver. Vamos a ver. tu presentación? Porque sale como un cuadrito pequeño y de repente cuando va entrando gente se va perdiendo en el cuadrito. ¿Sí? Acá mucha gente me está diciendo que no le sale, ¿eh? A mí no me sale. Ah, Dejo de compartir. Hola, a mí tampoco no me sale. A ver, compartir. claro, está bien lo que dice Eli. Tienen que fijar en la pantallita que... A mí no me sale tampoco. Ok, vamos a tratar de arreglar eso. Sí, pero si lo mismo fijamos, lo mismo, no sale la pantalla. Yo lo veo a Paulo solamente. Ok. Ahí. Ahí, a ver. Claro, ahí sí, Paulo, ahora. Ahora sí.
Ahí, perfecto, ahí vamos, sí. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. ¿Ahora todos ven? Ahora Estaba sí. como- Sí. Ahora sí, Ahora tienen que fijar en sus pantallas con el pinchecito ese, y ahí ya Sí. no va a dejar de Ahí minimizarse. está. Díganme cuando continúo, que estén viendo todos la pantalla. Ok, ahora todos fijan y estamos. Súper. Bueno, ahora sí, no te interrumpimos más, Pablo. perfecto. Ahora sí, Vale. Pablo. Bien, entonces, continuamos. Me frenan si no se ve algo, lo que sea, ¿eh? Entonces, sistemas rectos que van a ser las cadenas de flexión y extensión, ¿sí? Sistemas longitudinales con lo que el niño nace con un tono flexor y poco a poco va integrando levantar cabeza, apoyar las manos, extender el tronco, o sea, va integrando todo el circuito extensor para luego juntar las manos, poder rolar, poder gatear y caminar, que es el circuito cruzado. Entonces, todo lo que nos va marcando la evolución del ser humano tiene que estar integrado desde lo neurológico y desde lo muscular también. O sea que no puede haber un sistema de flexión que se integra, por ejemplo, una triple flexión, y no tener una conexión entre toda la musculatura para poder, desde lo neurológico y desde lo muscular, hacer una triple flexión o hacer un gesto cruzado hacia un lado o hacia el otro. Evidentemente tiene que haber una continuidad anatómica, que fue lo que Leo describe por primera vez. Por lo tanto, las cadenas las divide en dos grandes grupos. Las cadenas dinámicas, que van a ser las estrictamente musculares, y luego las cadenas que van a manejar la estática. Por lo tanto, él habla de cadenas estáticas. Las dinámicas, que son musculares, y las estáticas, que tienen más relación con el tejido conectivo. ¿Sí? Dentro de las musculares tenemos las cadenas de flexión, son dos, derecha e izquierda, las cadenas de extensión, las cadenas cruzadas de apertura y de cierre, que yo ahora se las voy a mostrar. Y en la estática tenemos la musculoesquelética, la neurovascular y la cadena visceral. Ahora ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Las cadenas dinámicas, que son las musculares, tenemos las cadenas de extensión que, si ustedes ven aquí el cursor, seguramente lo están viendo, vienen por la parte posterior del tronco y luego se hacen anterior a nivel del muslo para hacerse posterior a nivel de la pantorrilla y planta del pie. Entonces, ¿qué hacen las cadenas de extensión? Fíjense que también llegan al cráneo, ¿sí? A través del occipito frontal o a través de la musculatura que va a ser propia después de la masticación. No nos interesa ahora, ¿sí? Porque es una conferencia informativa. Entonces, las cadenas de extensión lo que hacen es la extensión del tronco, ¿sí? Extienden el tórax sobre L3 y la pelvis sobre L3, o sea, anteversan la pelvis. Por eso es que, ¿quiénes son los anteversores de pelvis? Músculos que tiren la pelvis desde la parte de atrás hacia arriba y músculos que tiren la pelvis desde la parte de adelante hacia abajo, que es el recto anterior. Por eso es que estas cadenas, desde lo anatómico, si uno mira la anatomía propiamente dicha y desde lo funcional, tienen una perfecta continuidad. Lo que hacen es la extensión global del cuerpo. ¿Está? Si observamos un paciente con una cadena de extensión programada, podemos ver que es un paciente con una extensión de cuello, con una extensión de tronco, con una anteversión de pelvis, con un recurvatum de rodilla, con una extensión, como podemos ver aquí, aumento del ángulo del tobillo, porque si la rodilla se va hacia atrás por la extensión, el tobillo lógicamente se extiende. Todo esto, si se prolonga en el tiempo, si el músculo está permanentemente en tensión, por algún motivo, ya veremos por qué puede ser, nos va a traer consecuencias a nivel del esqueleto, ¿sí? Entonces tenemos la anteversión de la pelvis, tenemos la parte posterior del tronco hiperprogramada. Nosotros llamamos hiperprogramada aquellos músculos que están permanentemente con una tensión excesiva, no es una contractura, es una tensión excesiva y el músculo se inserta sobre el tejido conectivo. Entonces lo que hace es densificar al tejido conectivo para poder tomar un buen punto fijo y generar la tracción necesaria. Entonces, una hiperprogramación muscular no es una contractura, sino es un exceso de trabajo
de determinada musculatura. ¿Tá? Entonces, no llevan la pelvis en el sentido de la rotación anterior. ¿Qué sucede a nivel de la columna si yo tengo programadas las cadenas de extensión todo el tiempo? A la larga, terminamos generando una compresión de la mitad posterior de la columna, una compresión de la mitad posterior del cuerpo vertebral, una compresión del disco posterior, una compresión facetaria, una compresión a nivel de las espinosas. Por lo tanto, terminamos con protrusiones discales, imágenes vertebrales posteriores en pata de elefante, es lo que vemos radiológicamente. Como el disco está apretado, hay un déficit de oxígeno, por lo tanto hay un exceso de aposición de calcio, se calcifica el ligamento vertebral común posterior, eso es lo que denominamos osteofitosis posterior, ¿sí? Si seguimos viendo la imagen en pata de elefante, por el aplastamiento de las cadenas posteriores, o sea, de la cadena de extensión sobre el cuerpo vertebral, no es lo mismo si yo hago una extensión y luego, como movimiento banal, es algo normal, ahí no ocurre esto. Ocurre cuando la programación de la extensión se perpetúa en el tiempo, va aplastando el sistema vertebral posterior y nos va dejando esa típica imagen en pata de elefante, o a nivel facetario nos va dejando también la imagen en pata de elefante de la faceta. Entonces, ¿cómo queda el sistema vertebral? Nos va a quedar con un acuñamiento a nivel vertebral posterior, protrusiones discales posteriores, osteofitosis posterior, se comienza a cerrar el agujero de conjunción y además la artrosis, que es el Baastrup, ¿se acuerdan? El Baastrup, la artrosis interespinosa. Bueno, todo esto es un sello de la programación excesiva de la cadena de extensión. Si observamos esta imagen aquí radiográfica, podemos ver el Baastrup. Ven que aquí el espacio entre espinosa y espinosa es perfecto, aquí empieza a disminuir y aquí directamente ya está completamente comprimido. Entonces, esto es sello de la cadena de extensión. ¿Estamos? Ahora bien, además de la cadena de extensión que es posterior a nivel del tronco, otra de las longitudinales es la cadena de flexión, que son ambas cadenas primarias, son las longitudinales, es lo que primero uno recluta. Las cadenas de flexión son anteriores a nivel del tronco, aquí las podemos ver, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a flexionar el tórax sobre el ombligo y la pelvis sobre el ombligo. Lo que hacen es una rotación posterior de la pelvis o una retroversión. Luego se van hacia atrás, la parte posterior del muslo, y terminan adelante en la parte anterior. Si miramos un paciente con cadena de flexión, podemos ver entonces cómo tiene los hombros antepulsados, la cabeza anteriorizada, por lo tanto va a rectificar la columna cervical. Vemos cómo la pelvis está en retroversión, hay un flexum de cadera, cómo sale el fémur en flexión, un flexum de rodilla que es trágico para la articulación, y lógicamente un flexum de tobillo y dedos. Si las cadenas llegan hasta los pies, nos van a marcar los dedos en garra, ¿sí? Los dedos en martillo que vemos en nuestros pacientes. Entonces, si podemos ver los pacientes desde atrás, estos flexores, nosotros les llamamos los que ducha fría, ¿no? Porque están así como diciendo, uy, se me viene el agua helada, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen los hombros elevados y antepulsados. Y yo a esto le llamo culo comedor, pero bueno, culo porque aquí no es mala palabra, sino fíjense cómo chupa el calzoncillo porque la pelvis está en retroversión, ¿vale? Como no les veo las caras, no sé si están haciendo, uy, lo que está diciendo, ¿vale? Pero bueno, no importa. Esto no es ciencia, culo comedor, pero es típico que si uno ve el paciente ahí, sabemos que hay una necesidad de replegar esa zona. Ya vamos a empezar a entender cómo funciona el método. Observen esta paciente, como también en el perfil podemos ver la cadena de flexión, los hombros hacia adelante, la cabeza adelantada, rectificación cervical, seguramente, después en la radiografía. Entonces, hombros hacia adelante y la pelvis en retroversión.
Si observamos el repliegue, la necesidad de poder cerrar esa zona por algo, de hecho esta paciente consulta por bruxismo y cuando uno la observa, le pregunta si es de tragarse los problemas, de no expresarlos, de no comunicarlos, y lo primero que dice, los problemas quedan para mí, no salen de aquí. No salen de aquí, me los trago, entonces yo no puedo expresar, no puedo abrir, y el cuerpo va a instalar una cadena de flexión. Ya veremos que además instala también un cierre, pero en principio lo que hacemos es decir, bueno, aquí protejo y de aquí no sale nada. Entonces, ¿qué ocurre con una cadena de flexión cuando está programada durante mucho tiempo a nivel de la columna? Ahora va a comprimir la parte anterior de los cuerpos vertebrales y del disco. ¿Qué ocurre? Que esta es menos trágica que la de extensión. ¿Por qué? Porque aquí el ligamento vertebral común anterior no está inervado como el posterior, ¿sí? Porque no tengo facetas que me puedan generar dolor. No sé, acuérdense que todo el sistema facetario, ligamento vertebral, posterior, etcétera, lo inerva Luschka y genera mucho dolor. Sin embargo, en la parte anterior no. Entonces, sí vamos a tener las imágenes en pata de elefante, exactamente igual. Vamos a tener la calcificación del ligamento vertebral anterior, por lo tanto osteofitosis. Vamos a tener también el pinzamiento anterior del disco y la protrusión anterior. Ahí tenemos la imagen en pata de elefante. La parte posterior va a estar bien, ¿sí? Porque no tiene tensiones, en este caso posteriores. Solamente son anteriores. Por lo tanto, por delante voy a ver la manifestación radiológica. ¿Tá? Una vez que el paciente, por lo que sea, mete, además de una cadena de flexión, una cadena de extensión, porque como tengo jiba, me pongo de perfil, como tengo jiba, vienen mis padres, me dicen, vea, enderezate, o anda al gimnasio y ponte a hacer ejercicios espinales, etcétera, para enderezarse. O va al fisio o al preparador físico, y como lo ve que como está así, lo manda a ¿qué? A fortalecer los músculos posteriores. Entonces, ¿se van a fortalecer? Claro que sí. A la tensión anterior le agregan tensión posterior y el sistema se aplasta. Si el sistema se aplasta, al disco no le queda otra que migrar hacia arriba o hacia abajo del cuerpo vertebral. Y aparece lo que figura aquí, que es las hernias intraesponjosas de Schmor, la enfermedad de Scheuermann, ¿sí? Todas tienen un componente flexor y un componente extensor. Si miramos a esta mujer, ustedes podrán decir, está en cadena de flexión, los hombros adelantados, la pelvis en retroversión. ¿Cómo estaría su imagen radiográfica? Con todos pinzamientos anteriores. Si observamos su radiografía, podemos ver su columna posterior sin problemas y su columna anterior con la imagen en pata de elefante, con la osteofitosis, con las protrusiones a nivel discal, o sea, el sello radiológico de una programación de la cadena de flexión. ¿Vale? Entonces, esto es lo fantástico que tiene esta lectura de la anatomía, porque yo, observando esto, ya puedo saber a dónde está el problema, qué es lo que tengo que trabajar como fuente del problema y qué es lo que tengo que relajar como cadena a nivel muscular que generó este deterioro articular. Si observamos al paciente en un perfil, tanto las cadenas de flexión como extensión van a controlar el equilibrio anteroposterior del cuerpo, controlan el equilibrio anteroposterior del tronco, el equilibrio anteroposterior de la pelvis, el equilibrio anteroposterior de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Si hay una que está más programada que la otra, pues tendré una cifosis, una lordosis, una anteversión, una retroversión, un recurvatum de rodilla, un flexum de rodilla, ¿se comprende? Y si ambas están programadas, pues el paciente va a estar, como la gran mayoría de las personas, están aplastados, están compactados, ¿está? Personas y también en el ámbito del deporte, los deportistas profesionales, ¿eh? Entonces, vista la flexión y extensión, nos queda ver las dos cadenas cruzadas, que comienzan a aparecer luego. En el niño se van integrando luego, y en las personas adultas se programan cuando el conflicto comienza a ser un poco más intenso.
¿vale? Ahora ya entenderán qué quiero decir con eso. Dentro de las cruzadas, Leo define cruzadas de apertura y cruzadas de cierre, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las cadenas de apertura. Las de apertura se cruzan por detrás a nivel del tronco, se cruzan en L3. Por lo tanto, ¿qué hacen con el tronco? Lo abren, ¿sí? Luego, si podemos observar aquí, vienen por la parte externa del muslo y luego se continúan por la parte interna. Por lo tanto, lo que hacen es el varo de rodilla, de cadera, la rotación externa, la supinación. ¿Mm? Y si observamos a nivel del cuello, se cruzan por la vía anterior. Si quieren saber un músculo, el homoioideo, conecta la parte posterior con el ioides y luego a través de el miloioideo. Esto se los digo para que vean la continuidad perfecta, ¿sí?, que tiene todo este sistema. Llega al cráneo. En el cráneo, las estructuras, no se olviden esto que es muy importante, que el hueso, el tejido conectivo, el músculo, todo proviene de un mismo tejido embrionario. Por lo tanto, el origen es exactamente el mismo. Pero nuestro código genético hace que luego una estructura se calcifique y los anatomistas le pongan de nombre hueso. Pero luego por dentro, si miramos aquí la cadena muscular que llega al temporal, se confunde con el temporal, esa parte se osifica, los anatomistas le pusieron de nombre temporal, y se continúa por dentro, como lo podemos ver, en la misma dirección, con la tienda del cerebelo, terminando en el seno recto posterior. ¿Por qué termina en el seno recto posterior? Porque es el que recoge la sangre del cráneo y luego vía seno posterior, seno lateral sigmoideo, la manda por la yugular, agujero rasgado posterior, a el resto del cuerpo. Entonces, yo no puedo meter un músculo adentro del cráneo porque me comprimiría el cerebro. Entonces, ¿qué hizo nuestro sistema? Metió un tejido conectivo que está conectado con el exterior. Cuando Leo dijo esto hace 40 años, le cayó la del pulpo. Y ahora, hace unos años, se empieza a comprobar a través de los métodos científicos que existen puentes miodurales, puentes que unen toda la parte externa con lo intracraneal, que es lógico porque es el mismo tejido embrionario. Entonces, el movimiento de las cadenas cruzadas, caminar, correr, etcétera, genera una transmisión de fuerzas adentro del cráneo para permitir el bombeo propio del interior del cráneo. No es casualidad que nos hayan metido la hipófisis arriba del efenoides y por arriba se inserta la tienda del cerebelo. O sea, todo lo que necesite bombeo va a estar ubicado en zonas estratégicas a nivel del cuerpo y, lógicamente, del cráneo. Por lo tanto, ante una necesidad de desplegar alguna cavidad, como puede ser, tenemos 3 cavidades, tórax, abdomen y pelvis. Si yo tengo que desplegar el tórax, pues haré una cadena de extensión y me quedo ahí. Y ya el conflicto interno solucionado. Pero resulta que esto sigue aumentando, el conflicto interno, y le tendré que meter una cadena que abra más todavía. Entonces, el cuerpo hace una cadena de apertura. Lo mismo aquí en una persona obesa. Si el conflicto es a nivel de la cavidad abdominal, pues en primera medida, o la embarazada, en primera medida meto una cadena de extensión para anteversar la pelvis y quizá con eso soluciono. Me mereceré lumbalgias, todo lo que vimos, ¿sí?, en la parte posterior del tronco. ¿Y el problema cuál es? El problema es el músculo y tengo que relajarlo. No, el músculo no se va a relajar nunca, porque me está defendiendo de algo que está creciendo adentro. ¿Se comprende esto? Entonces, mi objetivo tiene que ser tratar la causa del problema. La causa aquí es el despliegue de la cavidad abdominal. Y le tendré que decir a este que afloje con la cerveza, con el McDonald's, etc. O por ahí tiene algún problema hormonal y yo lo estoy juzgando, ¿no? Pero tratar sobre el conflicto que generó la programación de la cadena. Si no, no tiene por qué una cadena programarse. Por obra y gracia del Espíritu Santo no se va a programar, ¿vale? Entonces, eso, ahí es cuando se programa la cadena de apertura. Ahora bien,
La contraria, la que se cruza por delante del tronco, es la cadena de cierre. Se cruza a nivel del ombligo. Si ustedes recuerdan la continuidad que puede haber ahí, abdominal oblicuo menor de un lado, oblicuo mayor del otro, se continúa con el dorsal y de ahí llega hasta la escápula, el serrato, hasta la escápula, del serrato el romboide. O sea, fíjense cómo va dando toda la vuelta, o sea que todo lo anterior a nivel del tronco, luego se continúa en el cuello por la parte posterior. Entra al cráneo por la parte posterior, a nivel de temporales y occipital, y se inserta, que no se inserta nada en realidad, es continuidad de las estructuras craneales, y como el tejido conectivo está en constante tracción, entonces va dejando huella. ¿Cómo se llaman esas huellas? Esas huellas se llaman clinoides posteriores, clinoides anteriores. ¿Qué sucede? Que nos hicieron estudiar la anatomía mal, nos hicieron estudiar la anatomía de memoria, entonces nos dijeron, las clinoides son estructuras con forma de pinche que sirven para la inserción de la tienda del cerebelo. Entonces yo me quedo con que la tienda del cerebelo se inserta ahí. No, es una continuidad con el hueso. Por eso, como ven, la tracción va generando en el hueso todas estas saliencias, y como les dije antes, las cadenas de apertura y de cierre terminan formando la tienda del cerebelo que se adhiere o que está en relación con la vértebra central del cráneo, que es el efenoides, y arriba del efenoides aquí tenemos a la hipófisis. Por algo, el movimiento cruzado estimula y drena el cráneo y además bombea una glándula sumamente importante que está ubicada justamente ahí arriba. Si no, la hubiesen puesto en otro sitio. No, está arriba de un hueso que está constantemente siendo bombeado. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el cierre o cuando yo recluto un cierre? Cuando el conflicto es tan grande de necesidad de replegar, ya sea desde lo emocional, o sea, comportamental, o algo a nivel de una víscera, ¿sí? En una cavidad. Entonces, yo lo que hago es reclutar primero una flexión. Si la flexión lo soluciona, pues le agrego un cierre, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ambas cadenas y fíjense cómo se cruzan. Lo que hacen las cadenas cruzadas al final va a ser controlar el equilibrio lateral a nivel de la pelvis, porque en la pelvis una abre y la otra cierra, lo que es la apertura y el cierre ilíaco. A nivel de la cadera, el varovalgo de cadera, el varovalgo de rodilla, y lo mismo a nivel del pie. Ahora bien, terminadas estas 4 cadenas, que las habíamos definido como cadenas dinámicas musculares, nos quedan las estáticas, las que controlan la estática. Por eso es que le llamamos cadenas organizadoras. Una de ellas esto es fantástico, porque cuando uno lo lee sobre la anatomía, se da cuenta de que realmente el cuerpo está hecho hace muchísimos millones de años y que lo único que tenemos que hacer es interpretarlo. Ya está el producto, tenemos que entenderlo, ¿sí? La cadena estática que está en el plano posterior es todo el tejido conectivo más denso y que en el cuerpo humano se va a encontrar en un plano, por eso está posterior, en el que sea contrario al desequilibrio. El cuerpo humano, si se tiene que desequilibrar, si se acuerdan de la línea de la plomada, nos quedaban 2/3 de cabeza por delante y 1/3 por detrás. Por lo tanto, el desequilibrio del cuerpo es anterior. Uno se cae, si se afloja, se cae hacia adelante. Si el desequilibrio es anterior, entonces nos colgaron desde la parte anterior con un tejido conectivo. No puede ser un tejido muscular, porque no puede un músculo estar sosteniéndome todo el tiempo, porque el músculo es caro, gasta energía, el tejido conectivo no. Entonces, por eso la estrategia es meter tejido conectivo ahí. Se inserta en la crista Galli, bien por delante. Esto anatómicamente se llama os del cerebro, os del cerebelo, continuidad perfecta con el ligamento nucal, por eso es que va dejando huella, se llama tuberosidad occipital externa, tuberosidad occipital interna. No es que la os se inserta en, no,
es que la hoz, como tira permanentemente, deja una huella y los anatomistas le pusieron tuberosidad occipital externa. Luego, sigue en todo el sistema facial posterior, muy denso, para luego irse en la parte externa y posterior. ¿Por qué en la pierna va a la parte externa y posterior? Porque el desequilibrio a nivel del miembro inferior es hacia adentro, por eso tenemos un valgo fisiológico, por eso el cuello femoral mira hacia adentro y hacia adelante, por eso el valgo fisiológico en rodilla, y por eso el cuello y la cabeza del astrágalo mira hacia adelante y hacia adentro. ¿Vale? Si nosotros entendemos esto, nos podemos dar cuenta que el desequilibrio a nivel del miembro inferior es hacia adelante y hacia adentro. Entonces, ¿dónde meteríamos el conjuntivo? En la parte póstero externa. Y ahí tenemos un conjuntivo denso en la fascia glútea, luego la fascia lata y una fascia que recubre todo el sóleo más la fascia plantar, que es muy, muy densa. Por eso el sóleo cuesta tanto recuperarlo cuando hay una lesión muscular. Luego tenemos la cadena estática en el plano profundo. En el plano posterior es esta que vimos recién. En el plano profundo es la continuidad neurovascular de la cabeza a los pies. Y en el plano anterior, la columna anterior del cuerpo, es la cadena estática visceral que va de la boca al ano. ¿Por qué es importante esto? Porque esta columna anterior puede ser asiento de tensiones centrífugas, buscar espacio, piensen a nivel torácico, por ejemplo, un enfisema, piensen a nivel digestivo, una persona que engorda, estoy dando lo básico, una congestión. Entonces, esas fuerzas pueden ser de tipo centrífugas, pero también yo puedo tener fuerzas de tipo centrípetas. Por ejemplo, el asma a nivel torácico, una neumonía que me deja una retracción, puede ser una cicatrización, puede ser una extracción de una víscera o procesos agudos de dolor a nivel visceral que lo que van a generar son fuerzas de tipo centrípeta. Si a mí me duele la panza, yo no voy a ir así estirado, yo lo que voy es encogido, ¿vale? Entonces, esas fuerzas centrípetas sobre esa columna anterior visceral que va desde la boca al ano, van a llegar al cráneo. ¿A través de quién? A través de la propia víscera. No se olviden nunca que el sistema visceral es un tubo que va de la boca al ano y que de repente se le ocurrió ensancharse, y los anatomistas le cambiaron de nombre y le pusieron estómago, luego de repente se afinó y empezó a dar vueltas así, y los anatomistas le pusieron intestino delgado, luego grueso, luego hasta llegar al ano. Si yo tengo tensiones de tipo centrípetas que generan esa tensión en un sentido inferior, lógicamente va a repercutir sobre dónde se inserte ese tubo. Ese tubo se inserta a través de la faringe, que es la parte superior del sistema visceral, y como vemos aquí, ¿dónde se inserta? Se inserta en la base del cráneo. Luego se inserta, vamos a poner aquí, vamos a poner esto, luego se inserta en la parte inferior del hueso esfenoides, que son las pterigoides. Luego se inserta en un ligamento que va desde las pterigoides a la mandíbula, el pterigomandibular, que le va a dar inserción al bucinador para adelante. Por eso es que, si ustedes me miran a mí, mucha gente cuando tiene dificultad por tensiones para tragar, lo que hace es fruncir ahí los labios, porque hacen tomar un punto fijo aquí para que el músculo bucinador, que es continuidad, los puñeteros anatomistas les cambiaron el nombre, pero nosotros tenemos que verlo desde una globalidad y de una continuidad, toma punto fijo para poder generar la constricción de la faringe. Por eso es que es la continuidad del constrictor superior de la faringe. Luego, ¿dónde se inserta además la faringe? En el cráneo. Si miramos, estilofaringio, uno de los elevadores, por lo tanto se está insertando en el temporal. ¿El temporal qué es? ATM. Por eso es que las tensiones viscerales modifican la estática a nivel de la mandíbula, la estática a nivel de la oclusión. Si seguimos mirando para aquí, además se insertaba en la pterigoides.
Lo vemos aquí, chicos. Pterigoides, ¿lo ven? ¿Pterigoides qué es? Aquí arrancamos el hueso y vemos la pterigoides. Pterigoides es efenoides. Efenoides, pterigoides, hacia adelante. ¿Con quién se continúa? Con el maxilar. Tensiones sobre la pterigoides son tensiones a nivel del maxilar superior. El maxilar superior es el primer piso de la oclusión. La planta baja es la mandíbula, aquí abajo. La mandíbula va a depender del temporal, mientras que el maxilar depende del esfenoides, de las tensiones. Por lo tanto, la faringe o el sistema visceral no solamente está conectado al esfenoides, sino que también está conectado al temporal. Nos merecemos, ante tensiones de tipo visceral, generar una respuesta a nivel de oclusión. Claro que sí. Por eso las abuelas decían que cuando los chicos apretaban los dientes tenían parásito. Las abuelas eran más sabias. Ante generación de tensiones a nivel visceral, el cuerpo responde con tensión a nivel alta. Ahora bien, además del bruxismo, estas tensiones viscerales, esto es una órbita, es el esqueleto de la órbita. Si miramos, el esqueleto de la órbita está formado en el fondo por el efenoides y en la base, ¿por quién? Por el maxilar. Y aquí se insertan los músculos del ojo, se inserta el tejido tenon, el tejido que va a englobar al globo ocular. Por lo tanto, si hay tensiones y modificaciones de la estática a nivel del cráneo, automáticamente repercute sobre la visión. Entonces, es fantástico esto, porque yo, entendiendo cómo funciona el cuerpo, desde el trabajo de la esfera visceral, puedo mejorar la oclusión y trabajar en línea con un odontólogo. Puedo mejorar la visión, las miopías, el astigmatismo, la hipermetropía, trabajando con un oftalmólogo, porque en realidad, si no es un problema tumoral, etc., los problemas de visión tienen que ver con la deformación del globo ocular. ¿Y quién lo deforma? Las tensiones de las partes blandas, ¿sabes? Que llegan al cráneo a través de vías inferiores, por ejemplo, llegan al cráneo y van modificando la estática del globo ocular. Y de esa manera modifican la visión. Así que fíjense la importancia que tiene esta parte, que si además miramos dónde se inserta la parte inferior, en el ioides. Y decir ioides es lo mismo que decir lengua, porque aquí se insertan los músculos de la lengua. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que esta cadena estática tiene tres planos. Un plano posterior, la parte bien musculoesquelética que hablamos, ese desequilibrio anterior que tiene el cuerpo, entonces nos metieron tejido conectivo atrás. Una parte profunda, que es lo neurovascular, y una parte anterior, que es la columna visceral. Ahora bien, tenemos tres edificios. Ustedes han visto seguramente que hay algunos edificios que son dos torres y hay una torre que está en el medio, que está conectada, ¿sí? Pero que no tiene base. Son como puentes que hacen entre todos los edificios modernos. Bueno, tengamos en cuenta que el cuerpo es este sistema de torres, ¿sí? Tres columnas. Una columna posterior, una columna media y una columna anterior. De repente, este edificio comenzó a rajarse y a desmoronarse en sentido anterior. Si eso ocurre, los cables, porque este tiene la central eléctrica, los cables que conectan hacia aquí o hacia aquí se estiran y se puede llegar a que empieza a faltar la luz aquí, en este, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Dice, bueno, no te preocupes, le ponemos una estaca aquí y sostenemos el edificio. Pero resulta que viene otro ingeniero y dice, no vamos a poner eso. Lo que vamos a hacer es sostener a todo el complejo con estructuras que sostengan a esta torre. Si esta torre se sostiene, esta se va a estar estable y esta no va a caer hacia adelante. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo ocurre lo mismo. Si por algún motivo yo desinflo al paciente, fuerzas centrípetas, yo lo que hago es irme hacia adelante. Las cadenas de flexión van a comenzar a programarse. Cuando digo desinflo, vamos a suponer que el paciente es asmático
o que tiene un punto de restricción, como puede ser una cicatriz, entonces el cuerpo hace esto, se va en sentido de la flexión. ¿Voy a un ingeniero? No, el ser humano no va a un ingeniero. El ser humano, ¿dónde va? Al fisio o a un preparador físico. ¿Por qué? Porque resulta que tengo jiba. ¿Qué me dice el preparador físico? Tenés que reforzar el core, hacer abdominales y demás para poder tener un... Es la misma estrategia que metió este ingeniero. Voy a otro oficio y me dice, no, tenés que fortalecer los posteriores, ¿sí? Entonces hago la estrategia que me dijo este ingeniero. Y al final, ¿qué termino haciendo? Termino llenando de materia, ¿sí? De cal y de Portland y de no sé cómo se llama, lo que le ponen los edificios para que se pongan duros, de este lado, también de este, y al final el edificio se termina partiendo porque no tiene la plasticidad. En el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo. Si se me desmorona en un sentido, el sistema neural, ¿sí? La parte media y profunda, va a ser lo primero que sufra, porque está en tensión la dura madre, porque está en tensión el sistema. Por lo tanto, el cuerpo va a buscar compensar por algún motivo, ¿vale? Entonces, esas tres son las columnas, y por eso Leo siempre decía que el hombre es un organismo que está genéticamente programado. Va a ser exactamente lo mismo aquí que en China, que en Paraguay o que en Francia, ¿vale? Somos exactamente igual. Y ese programa que describe solamente Bousquet es el programa entre la relación de las cadenas musculares y el sistema visceral, o sea, la relación contenido-continente, ¿sí? Esa relación contenido-continente se basa en dos programas. Uno es el del despliegue de la víscera, tensión centrífuga, y el otro es el de repliegue de la víscera, tensión centrípeta, ¿vale? Yo solamente les voy a mostrar dos ejemplos para que ustedes tengan una idea cómo repercute en el cuerpo. El despliegue visceral a nivel de la cavidad abdominal, recuerden que tenemos tres cavidades, por lo tanto esto le hacemos lo mismo al tórax, o sea, arriba del diafragma, lo que está por debajo del diafragma a nivel abdominal, o lo que está a nivel de la parte inferior a nivel de la pelvis, sobre el anillo inferior de la pelvis, que es cavidad pelviana propiamente dicha, ¿vale? El ejemplo que les voy a marcar es el despliegue visceral a nivel del abdomen. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? De repente el abdomen empieza a crecer. Imagínense, no les digo embarazada porque en la embarazada crece primero la cavidad pelviana y después la abdominal. Pero en una persona obesa, ¿no? Empieza a crecer, hay congestión a nivel abdominal. Por lo tanto, las cadenas de extensión deben programarse porque yo tengo que aumentar el diámetro longitudinal, el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal del abdomen. ¿Cómo aumento el diámetro longitudinal? Metiendo las cadenas de extensión. De esa manera, como L3 se queda fija, el tórax se extiende sobre L3, el diafragma sube, y la pelvis se anteversa esta parte baja. Ya está solucionado. Lo que hice fue aumentar el nivel longitudinal del abdomen. Sigo engordando. Necesito más espacio. Entonces, toda la musculatura abdominal se desprograma, se relaja. ¿Por qué? Porque nada puede apretar a la víscera porque está creciendo. Por lo tanto, empiezo a tener, ¿qué cosa? Pancita, y yo quiero hacer abdominales y core, que está de moda, y resulta que no me va, no funciona. ¿Y por qué a este sí se fortalece, tiene la tabla de ravioles y yo no? Porque lo que tengo es un conflicto interno. Y el músculo no se va a fortalecer porque no va a apretar en ningún momento al sistema visceral, porque es muy nociceptivo. ¿Y cómo aumento luego el diámetro transversal si esto sigue en aumento? Lo que hago es meter una cadena de apertura. Entonces, lo que hace la apertura, abrir las costillas, abrir las alas ilíacas, y de esa manera voy generando un confort a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, primero extensión y luego apertura. Ya nos podemos imaginar por qué va a consultar el paciente. El paciente no consulta, mira, vengo porque estoy gordo. No, el paciente consulta, vengo porque tengo lumbalgia.
se la merece, ¿no es cierto? Porque si tiene tensiones en la parte posterior todo el tiempo, va a hacer lo que habíamos hablado, compromiso posterior del disco, a nivel de faceta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos la cadena de apertura, el diafragma y el transverso. El diafragma se va a ir para arriba y el transverso también se va a desprogramar, porque nada puede apretar. Y son los pacientes que tienen del ombligo para abajo, por más que tengan, vayan al gimnasio, tienen una pequeña pancita. Entonces, ambos están desprogramados. Ahora bien, el despliegue visceral, que provoca en un primer tiempo las cadenas, la programación de la extensión, y en un segundo tiempo las de apertura, lo que hace es generar una lordosis, hiperlordosis a nivel lumbar. Lógicamente, las cadenas de extensión generan una lordosis a nivel lumbar, con todo lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Aquí tenemos. ¿Qué ocurre? Que si este paciente es un niño o niña, ¿sí?, de edad en la que tenga cartílago de crecimiento, como la cadena de extensión se inserta a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, recto anterior, para poder anteversar la pelvis, ella empieza a traccionar y me puede generar un obus láter en el niño. Tratamiento: aflojar con la Coca-Cola, ¿no es cierto? Con los chipá. No, chipá no, porque el chipá al final no es gluten. Entonces, aflojemos con la Coca-Cola, con el McDonald's, etcétera, porque tenemos que descongestionar esto para que el músculo relaje. ¿Sí? Si esto sigue, la cadena de extensión se continúa hacia atrás y puede estar traccionando desde el calcáneo y producir la enfermedad de Sever, que es el obus láter del pie. ¿Sí? Digámoslo así de forma grotesca, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre a nivel de las rodillas? A nivel de las rodillas aparece esto, una rodilla que va a tener cadena de extensión, se va para atrás, pero con rótulas mirando hacia afuera. Si ustedes miran mis manos y las rótulas están mirando hacia afuera, porque tiene cadena de apertura, al hiperextenderse no le queda otra al sistema de rodillas de su estática irse hacia atrás. Por lo tanto, se genera en las rodillas el falso valgo. ¿Sí? ¿Por qué falso? Porque las rótulas están mirando para afuera. El verdadero valgo tiene las rótulas mirando para adentro. Para la medicina, esto va a ser valgo pata de catre. ¿Sí? Pero para nosotros, esto es un valgo falso porque tiene extensión más rotación externa. Y yo digo, si está extendiendo, ¿qué está haciendo? Buscando un espacio en una cavidad. Y luego encima le agregó una apertura. ¿Dónde busca espacio? Está buscando espacio en la cavidad abdominal. El problema es la cavidad abdominal. Trataré ahí, desprogramaré cadenas y esto se corrige. Esto no tiene que ir a cirugía. ¿Qué ocurre si las cadenas necesitan tomar puntos fijos más fuertes y llegan hasta el pie? Que van a modificar la estática del pie. ¿Sí? Por lo tanto, si modifican la estática del pie, yo también tendré un pie que va a tener un calcáneo varo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cadena de apertura, pero como la estática de la rodilla está en valgo, el pie parece que es un pie plano. Esto los confunde a todos los ortopedistas y podólogos que hacen plantilla. ¿Por qué? Porque el calcáneo, ¿lo ven aquí? El calcáneo está varo, lógico, si tiene una cadena de apertura. Rótulas miran para afuera, miren la panza, ¿lo ven? El calcáneo está varo, sin embargo, el pie está caído hacia adentro. Cae por el eje de la pierna, ¿sí?, que está en valgo, pero no porque el calcáneo sea valgo. Entonces, ¿qué hacen aquí los podólogos? Como ven que el pie está caído para adentro, le meten un realce interno. Un realce interno a un talo varo. Destruyen el pie. No mejora el paciente, por eso es que cuidado, hay que entender cómo funciona el cuerpo para después trabajar. Ven que se corrige, 3 meses después, trabajando sobre la causa, el despliegue de la cavidad abdominal y sobre la desprogramación de aquellas cadenas que estuvieron hiperprogramadas para defenderme del conflicto, en este caso abdominal. ¿Está? ¿Qué ocurre al revés? Para que vean la diferencia de un despliegue a un repliegue, de la misma cavidad. Ahora resulta que el problema es
de replegar. Vamos a pensar que tenemos una cicatriz a nivel abdominal, me operaron de una peritonitis, me quedaron cicatrices internas, etcétera, etcétera, tengo un repliegue abdominal. Ahora tengo que hacer todo lo contrario. Bajar el diafragma, retroversar la pelvis, meter el abdomen, o sea, proteger la parte abdominal. ¿Qué ocurre a nivel de la rodilla? La rodilla ahora no va a tener una extensión, va a tener una flexión. La rodilla va a tener un cierre, no va a tener una apertura, porque el abdomen tiene flexión y cierre, ¿vale? Entonces, ¿cómo repercute en la rodilla? La rodilla que está en cierre, dijimos que las rótulas van hacia adentro. Y si le meten flexión, no le queda otra a la rodilla que caer en el sentido de la línea media. Y esto es un verdadero valgo, ¿sí? Esto es un verdadero valgo. Si nosotros observamos ambos valgos, miren la mujer esta que tiene un verdadero valgo, ¿ven el abdomen? La tensión que tiene a nivel de la cavidad abdominal. Esto es una cadena de flexión, porque hay tensiones centrípetas abdominales, más cierre. ¿Cómo se traduce en la rodilla? Con lo mismo, con flexum y con una rotación interna. ¿Qué genera a nivel de estática de rodilla? Un valgo. La gordita, ¿qué genera a nivel estático de rodilla? Un valgo. O sea, para la medicina son dos valgos, pero para nosotros la causa de este valgo está por repliegue, la causa de este valgo es por despliegue, este pie va a ser distinto que este pie, y lo que suceda en la rodilla, de generación de tal cuerno de menisco, tal ligamento, va a ser completamente diferente en esta rodilla que en esta. Es sumamente sencillo de comprender, ¿sí? Es muy fácil de comprender. Solamente ahora les estoy dando como un cachetazo al conocimiento que traíamos de la facultad, ¿no es cierto? Que era que estos son dos valgos y aquí es magneto, TENS y si no, osteotomía correctora y chao, ¿no? No, se corrigen, se pueden corregir. Solamente tengo que encontrar, miren, esto es la misma sesión, ¿eh? Solamente tengo que saber trabajar la zona del problema. Fíjense aquí, esto es un falso varo, no importa, son despliegues a nivel de la cavidad pelviana. Esto, por ejemplo, chicas con reglas muy congestivas, etcétera, hacen este tipo de rodillas, y fíjense cómo se corrige con 2 sesiones, ¿no? Es impresionante. Que si esto sigue así, terminan de grandes en una artrosis unicompartimental, en prótesis de rodilla, y al final al Estado le sale mucho más caro no tratarlas que tratarlas. Lo que pasa es que hay que saber tratar. Fíjense este paciente con este varo, típico varo que se da en el deporte, y miren cómo se corrige, ¿no? Cuando uno sabe trabajar, dónde está la causa y entiende cómo funciona el cuerpo. Esto fue hace poco, un paciente, un deportista que me viene a ver. Fíjense, pie derecho, solo es en la misma sesión, ¿eh? Y observen, solamente le trabajé el pie derecho para que ustedes vean la diferencia. Esto es el inicio del tratamiento. Miren cómo yo trazo la línea por el borde externo del tendón y luego que se vaya hacia donde quiere la línea. Y observen, después del tratamiento, sigo por el borde externo del tendón y fíjense cómo la estática del pie se modifica. ¿Trabajando qué cosa? Trabajando la cavidad correspondiente. Esto es un pie que está con un retrovaro. Es cadena de apertura. En alguna cavidad está buscando espacio el cuerpo. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo y ustedes van a poder saber por qué se dan las deformaciones de rodilla, trabajarlas y corregirlas. Verdaderamente por qué se dan los distintos pies. Pie plano, pie cabo, pie volcado hacia adentro, pie volcado hacia afuera. Saber dónde está la causa, trabajarlas y corregirlos, por más que después haya que poner algún tipo de plantilla propioceptiva, pero no una plantilla que me modifique la estática a la fuerza. Saber por qué se generan las disfunciones en la oclusión y no tener que estar dependiendo permanentemente de una ortodoncia. Con eso no quiero decir que yo no tenga que usar una ortodoncia, pero quizá ahora trabajándolo, la ortodoncia en vez de 2 años, el paciente la va a tener 8 meses, porque ya a los 8 meses corrige. Y lo mismo a nivel de la vista. Entonces,
tanto en el niño, fíjense como aquí en diciembre el niño, la postura, en febrero una postura en varo, en abril seguía con la postura en varo, ya no era normal, ¿sí? Entonces la mamá, fisioterapeuta que había hecho la formación, comienza el tratamiento en abril, y fíjense en septiembre ya como relajando las tensiones el niño, el crecimiento, el código genético nuestro dice, no tengo que crecer para allí, tengo que como un árbol, ¿no? Le suelto la rienda y va a ir para arriba, va a buscar la armonía. Ah, pero eso es un niño, hacerlo en un viejo, venga, lo hacemos en un viejo también, ¿vale? Entonces, cuando yo sé la causa, este viejo no está anquilosado, ¿vale? Mejora. Y el motivo de consulta, ex militar, y motivo de consulta era que él se sentía que estaba perdiendo su postura. Claro, lo militar es la presencia, la estática, fíjense desde lo comportamental. Bueno, con el trabajo a nivel de cadenas, buscando cuál es la unidad fuente, trabajando sobre la relajación de las cadenas, fíjense cómo automáticamente el cuerpo busca su armonía. Lo mismo pasa en los bebés. Dijimos que si un método no puede trabajar con niños, con bebés, entonces es muy difícil que el método sea global. ¿Vale? Entonces, desde lo craneal, desde lo visceral, desde lo neurovascular, desde lo muscular, el niño se comporta muy, muy parecido a el adulto. Tenemos técnicas que se van a adaptar al bebé, pero que responde sumamente rápido en las tortícolis congénitas, en un montón los cólicos, en un montón de problemas, llantos injustificados, etc. Entonces, así rápido como lo hemos hecho, el objetivo de esto, el objetivo de esta charla, y lo más fantástico de este método es esta relación que hay entre lo de adentro y lo de afuera. Que las cadenas no son inventadas, que respetan la anatomía y la fisiología. No son cadenas que se manejan por líneas de fuerza que están vinculadas con la energía. No. Yo lo puedo ver en un libro de anatomía. Entonces se lo presento a un médico y el médico dice, hostia, esto es verdad. Hay una continuidad anatómica. Y hay una continuidad funcional, lógicamente. Y si hay anatómica y funcional, tiene que haber neurovascular, ¿sí? Y la relación que hay entre lo de adentro y lo de afuera. De ahí nace lo fantástico de la lectura de Leo Busquet sobre las escoliosis, que hace 3 años comenzaron a preguntarse los científicos, ¿no será que el sistema visceral es la causante o es el causante de las escoliosis idiopáticas? Bueno, Leo lo dijo y lo describió hace 40 años, ¿sí? Hace 40 años. Así como si yo me desinflo, centralmente hago una cifosis, si a mí se me desinfla, permítanme decir desinfla, ¿sí? Un sector a nivel visceral, vamos a suponer una atelectasia, una fibrosis pulmonar, lógicamente que yo lo que voy a hacer es una cifosis descentrada hacia ese lado. Si yo tengo un problema cardíaco, haré una cifosis descentrada hacia el área cardíaca. Por eso es que las escoliosis son cifosis o lordosis descentradas. Como estamos habituados a ver radiografía, nos parece que hay una inclinación lateral. No hay una inclinación lateral. Esto es una cifosis o una lordosis descentrada, que en una placa 2D se ve como que hay una concavidad o una convexidad. Todo el capítulo de escoliosis es fantástico. Bueno, Karen ha hecho la formación. Es fantástico. Y poder ir comprendiendo todo esto y relacionarlo con la pisada, con las rodillas, con los problemas de pelvis, con la visión, con la masticación, realmente te genera, además de que te apasione la profesión, te genera ganas de poder continuar con esto, meter técnicas que yo haya visto en fascia, porque hice un curso de tal cosa, de lo otro, pero a través de esta línea de pensamiento. Y el paciente lo agradece. Y ustedes se van a sentir mucho más gratificados, más gratificante, porque la profesión te gratifica y el bolsillo también. Porque al paciente, cuando ustedes lo mejoran en 1 o 2 sesiones,
Va y dice, escúchame, anda que es más caro, pero que en una sesión te liquida ya, te mejora, ¿sí? En una o en dos, porque ustedes van a saber muchísimo, ¿sí? Van a tener una visión completamente distinta, ¿sí? Y más lógica del cuerpo humano y de sus disfunciones. No hablo más, les prometo. Voy a cerrar aquí la presentación. Yo quiero creer que se ha escuchado. Totalmente, Sí, sí, sí. Pablo. Ah, bueno. Excelente. Fantástico, como siempre. Como Voy a poner así los veo. profe. No, fantástico. Clarísimo. Muy claro. atrapante. Ahí, ahora sí los veo. Ok, excelente, Pablo. Así, bien lo dijiste. Esto te deja con ganas de estar, después de este webinar, te quedas con ganas de saber más. Y te da otra visión, ¿verdad? Y que, como dijiste, es lógico, es anatómico, está ahí. Acá tenemos un par de preguntas. Bueno, venga. Dice Natalia, buen día, soy Natalia, fisioterapeuta pediátrica, me gustaría saber cómo se aplicaría en bebés y desde qué mes. Desde el momento que nace, Leo trabajó 20 años en un lugar de neonatología y a partir de ver a la mamá embarazada, ver el nacimiento, ver el desarrollo, es cuando él desarrolla todo esto. Entonces, él siempre decía que todos los bebés nacen con algún tipo de tensión parásita por la posición en la que está en el canal del parto, etcétera, etcétera, el momento del parto, y hay que liberarlas. Entonces, tenemos maniobras craneales, ¿sí? Maniobras a nivel del sistema neurovascular, posturas que se hacen en distintas zonas, por ejemplo, ¿por qué un niño se tira de la oreja? Que hay muchos chiquitos que se tiran de la oreja. Bueno, Leo describe una técnica para relajar las membranas intracraneales que es a través de la oreja. Los niños no hicieron Busquet, los bebés, y sin embargo lo saben hacer, se tiran de la oreja, otros se tiran de la parte superior de la nariz, otros se meten el dedo y bombean el efenoides, ¿sí? Porque se meten el dedo sobre el paladar, Bomer, efenoides. Cada vez que digo Bomer me acuerdo de Nancy. Bueno, Nancy está acá, está con nosotros. La nombro en todos los seminarios, 8 que hay del mundo mundial, ya la conocen a Nancy. Gracias, gracias, acá estoy, soy tu fan número 1. ¿Vale? Así que, ¿desde cuándo? Desde el momento cero del nacimiento. Las técnicas son son súper suaves. Y si el niño no tiene problema, le libera la tensión. Y si no, son llantos injustificados, tratamiento. Cólicos, tratamiento. Tortícolis, tratamiento. O sea, tienes un montón de situaciones en las que se puede trabajar con el bebé. Michelle, la mujer de Leo, desarrolló todo el trabajo del bebé en el método, así que desde el primer momento del nacimiento. Ok, Eliana Campos levantó la mano. No sé si quiere preguntar algo. Bueno, Jessica Rosana Lombardo también. Por ahí tenía alguna pregunta. Permiso. Sí. ¿Qué tal? No, quería saber más. Justamente escribí también en la casilla de mensajería. ¿Cómo hacemos nosotros para poder mantenernos en contacto y poder acceder así a más charlas y formaciones que van a estar lanzando? Bueno, te contesto un rato, Eliana. Todos accedimos, o la mayoría accedió desde el grupo de unidad, ¿sí? Del WhatsApp. En ese grupo vamos a ir tirando todas las informaciones sobre el método. Esto es para abril del 2024, comienza en abril del 2024, aquí en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí en ese grupo vamos a mantenerle en contacto, o sea, informados a todos, en realidad. El curso tiene la página web oficial, que es métodobusquet.org, y el curso consta de 4 módulos en el extranjero. Cada módulo son 6 días, ¿sí? Entonces, son 2 módulos por año. En el módulo 1 se ve
el seminario 1 y el seminario 2, 3 días y 3 días. ¿Sí? Los primeros 3 días los taladro yo con teoría, porque es todos los fundamentos del método, vemos todos los fundamentos, la relación continente-contenido, el paso a paso, luego las escoliosis, y seguido a esos 3 días, Gabriela da toda la parte práctica, porque vemos, seminario 1 vemos tronco, además de los fundamentos vemos tronco, entonces ven la parte práctica de todo. Termina ese módulo, y normalmente son 6 meses lo que pasan, 7, y aparece el módulo 2. En el módulo 2 vemos todo, pelvis, miembros superiores, inferiores. Los primeros 3 días conmigo van a ver todo teoría. Ese seminario es fantástico porque vemos todo, pubalgias, lesiones de menisco, por qué el cuerno anterior, por qué posterior, las lesiones de pie, las distintas disfunciones, bueno. Y Gabriela da la parte práctica los siguientes 3 días. Ahí se termina módulo 1 y módulo 2. Ya el segundo año tienen el módulo 3, donde van a ver visceral, cavidad abdominal y pelviana los 3 primeros días, y bebé, y los otros 3 días, todo con Gabriela. Los otros 3 días es todo teoría y práctica. Van a ver tórax, garganta y boca, también con Gabriela, teoría práctica. Y el último módulo es todo conmigo, donde van a ver neurovascular y casos clínicos y ATM, pero como ya están filosos, ya saben todo, entonces conmigo van a hacer todas las integraciones y demás. Y los últimos 3 días conmigo ven la integración, vemos todo cráneo y toda la integración del cráneo en las cadenas fisiológicas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a percibir, sentir, es muy bonito. Ahí se termina la formación con esos cuatro módulos. Tenemos a Jessica Lombardo. Voy a hacer una consulta. Escuchamos, Jessica, ¿eh? Tenés que destrabar el micrófono, lo tenés bloqueado. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Nicolás. Hola, buenos días. Buen día. Les quería consultar porque justo tengo un paciente con pivot y está como muy pronosticado para la cirugía. Desde la parte Pivot, de kinesio ¿cómo? Nicolás, pivot viene de fábrica. Entonces no tiene que ver con tensiones de las cadenas por un conflicto a nivel de, no sé, de una cavidad, etcétera. Ya nosotros, todo eso, ya sea paciente neurológico o problemas congénitos o genéticos, entonces ahí podés aplicar técnicas del método, pero el método es la relación entre el contenido y el continente. Aquí ya el problema no viene por un conflicto del contenido, sino que viene por un conflicto desde el momento del parto. Entonces tú puedes trabajar con hacer trabajos de relajación de las diferentes cadenas que llegan al pie, pero no vas a poder usar el método, usas técnicas del método traídas para poder mejorar la estática del pie. ¿Comprendes? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Las lesiones del ligamento cruzado, las lesiones de cuerno anterior del menisco interno. Ay, me lo rompí. Qué mala suerte tengo. No, todas tienen una explicación. ¿Por qué el cuerno anterior y no el cuerno posterior? ¿Y por qué el cuerno posterior y no el cuerno anterior? ¿Por qué tengo una condromalacia del lado interno y no externo? ¿Por qué la tengo en el cóndilo interno y no en el cóndilo externo? O sea, todo tiene una explicación. Lo mismo Pablo, pasa con los... Sí. Claro, esto que también aflige mucho a la mujer, ¿no? Que tiene toda una explicación, que es el Haluk, el juanete, Claro. digamos. Claro. ¿Cuántas La mujeres? artrosis de cadera. Sí, totalmente. Claro. Si uno se Pero pone a pensar, cuando...
Sí, perdón. Si uno se pone a pensar y dice, a ver, la artrosis de cadera, ¿en quién se da más? En mujeres. El alus, ¿en quién se da más? En mujeres. La tendinopatía, que no, en realidad no termina siendo eso, de pata de ganso, ¿en quién se da más? En mujeres. ¿Sí? Todo tiene que ver con que la mujer todos los meses, durante un montón de tiempo, ha tenido congestiones a nivel de la pelvis. Entonces, la modificación de la estática de la pelvis repercute no solo sobre la pelvis y la columna lumbo-sacra. No se olviden que la columna lumbo-sacra depende de la pelvis. L5, L4, por eso tiene iliolumbares. También se modifica la estática de las rodillas y del pie. Entonces, por eso es que la mujer, desde la traumatología, tiene muchísimos más conflictos que el hombre en ese sentido. ¿Vale? Decime, Karen. No, claro, decía eso, ¿no? Que el conflicto, todo tiene su razón. Esto también iba a aclarar con esto de los periodos en la mujer, los embarazos y esto que se somete el cuerpo, ¿no? Pero todo tiene una explicación, una perfecta explicación. Y a veces cuando llegan a nuestra consulta y nosotros, por lo menos yo le digo, va a tener solución, no lo pueden creer, es decir. De hecho, siempre cuento mi primera experiencia con una rodilla de una nena que iba en cirugía, iban a poner clampearle, ¿no? El valgo, un lado para que crezca el otro. Y bueno, recibí la llamada del médico traumatólogo diciéndome, y esto lo cuento siempre, si estoy atentando contra su economía, porque no la iba a operar más. Es decir, claro, tenía comprado todo el equipo y resulta que la ve a los 3 meses y dice, pero esta chica no está para cirugía. A todo esto no me mandó por el valgo, me mandó por la actitud postural de la nena. Claro. ¿Sí? Sí. Tenía una mala actitud, no tenía instalada una escoliosis, pero sí tenía curvas aumentadas, y bueno, listo, trabajando en globalidad, obvio que la rodilla fue una sorpresa. Claro. Sí, y no se operó, Sí, sucede. Pero sucede. Lo bueno de esto, que era una nena que venía preparándose para la parte de hockey y la parte ya competitiva, ¿no? Y mejoró, me decía la madre, es increíble cómo corre, cómo está más segura, cómo cambió. Claro. Es así, como decís, Paulo, es sencillo cuando uno entiende el cuerpo. Lo mismo pasa en el hombro, que vi una pregunta ahí. Es exactamente igual. El conflicto de las cavidades, no te olvides que el hombro es la cintura que hay en el medio. Yo tengo 3 cinturas, la cintura pelviana, la cintura escapular y la cintura craneal. Por eso tenemos 2 ilíacos, sacro y sus 2 piernas, 2 escápulas con sus 2 miembros y los 2 temporales con sus 2 miembros que después se unen adelante, que es la mandíbula. ¿Está? 5 dedos, 5 dientes de leche. O sea, hay una relación. Y estas 3 cinturas están íntimamente relacionadas. Si hay un conflicto a nivel de una de las cavidades, que puede ser, por ejemplo, la cavidad abdominal, la cavidad pelviana, la cintura pelviana modifica su estática y automáticamente que modifica su estática, va a modificar la estática de la escápula. Esto es así, decir, pero a ver, esto lo veo como medio, busca las líneas de fuerza miotensiva. Si tienes un repliegue pelviano o un repliegue abdominal, lo que vas a hacer es cadenas de flexión. Ya la cadena de flexión llega hasta la parte anterior de la escápula por el pectoral menor y ya me ponen la escápula en esta posición. Y si encima le meto las cadenas de cierre, porque es un repliegue, el cierre con los oblicuos viene, y después con el dorsal va hasta la escápula. Por lo tanto, me modifica la estática de la escápula. Modificada la estática de la escápula, modifica la estática de la cintura. Y si modificó la estática de la escápula, no se olviden que tenemos al homoioideo. Allá tenemos aquí el ioides que no se puede mover, porque el ioides me ahorca si se mueve. No, cuando digo no se puede mover, es no puede modificar su estática permanentemente. Sí que lo puedo mover, pero no puede estar traccionado hacia allí,
porque si no me ocluye el eje aerodigestivo. Entonces, automáticamente que esto está tirado para allá, ya va a haber un músculo de aquí que va a intentar posicionarlo hacia aquí. Listo, ya alteré la estática de la cintura craneal. Y fíjense dónde empezó el quilombo, abajo. Perdón con la palabra. ¿Dónde empezó el caos? Abajo. No es casualidad que el paciente, esto nos deje mal parados siempre. ¿Por qué? Porque cuando llega el paciente por un problema de hombro, nos vamos al hombro. Porque leo los papers y me dice que el ritmo escapulohumeral en pacientes que tiene que Hay que entender cómo funciona el cuerpo. A partir de ahí, de la comprensión de la anatomía, porque la anatomía no se estudia, se comprende. A partir de la comprensión de la anatomía es cuando deriva todo el resto. Hay una pregunta, Oscar, de Mari Carmen. Sí, dice, si el método se utilizó anteriormente en pacientes con soporte ventilatorio, sean pediátricos o adultos. Han hecho la formación varios profesionales que se dedican a terapia intensiva y utilizan técnicas del método, porque empiezan a comprender un montón de cosas que le ocurre al paciente después de estar intubados, etc. Pero lo más curioso es que muchos de los fisioterapeutas respiratorios, una vez que hacen el método, terminan la formación y dicen, dejo respiratorio. Dice, esto me fascinó. Y como lo entiendo, antes yo en respiratorio veía lo objetivo, lo lógico, y aquí era poner la lámpara o hacer esto o tal, pero el paciente no mejoraba. Dice, ahora esto me fascina, así que voy a dejarlo respiratorio. Eso nos ha pasado en todos los cursos que hemos tenido, alumnos profesionales que hacían respiratorio. Con esto no quiero que deje respiratorio, por favor, pero sí, claro que te va a dar un montón de herramientas más para poder continuar al paciente. Ok, creo que no hay más. Mari Carmen dice, no creo que lo deje, pero capaz complemente. Sí, muy bien, Mari. Okay. ¿Estás leyendo los mensajes? Sí, me aparece por ahí, yo no sé, como no quiero tocar nada, porque ¡pah! Explote esto. Vale. Licenciado Oscar. Sí. Quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, Rubén. ¿Qué tal, Pablo? Antes que nada, muy contento de participar en esto que es más que un curso, a mí un congreso. Vos estás quitando paradigmas, porque es cierto, mucha gente va a cirugía y sin pensar que había sido todo, como dijiste, rompiendo paradigmas en el tema de la facultad. Tendríamos que tener una materia que se llama ahora cadena. Cadenas, porque con las cadenas nosotros, de hecho que hay a veces que de tanta experiencia que tenemos, nosotros vemos la biomecánica descompensada, vemos todo, y la respuesta a veces no tenemos, y decimos nosotros internamente con nuestra preparación, la cirugía no, a veces no resuelve 100%, vuelve gente otra vez a tener problemas en el menisco que faltaba, o otra hernia, o otra operación de hombro, y el tema de la boca es increíble. Una corrección en la boca, vos podés solucionar todas las cadenas que están para abajo. Y más que nada agradecer, licenciado Oscar, por este curso, y a Pablo, fantástico. Y de este curso, digo, ya nos despertaste ampliamente la... Gracias, Pablo. Es muy bueno, gracias, Rubén. Es muy bueno el tema de la boca, de la vista, de que puedan empezar a trabajar con oftalmólogos, con optometristas, que puedan trabajar en línea con odontólogos, pero entendiendo y no que quede como un curso de boca de ATM que después no mejora porque no lo comprendo, porque no, empiezan ustedes a comprender y les empieza a resultar tan fascinante que empiezan a buscar, y realmente esto queda aquí, bueno, esto se graba, bueno, pero es que les mejora la economía, chicos, porque la gente los va a buscar a ustedes.
Que una niña se zafe de una cirugía, que yo pueda corregir, que mejore la oclusión, que el odontólogo confíe en mí, que el oftalmólogo confíe en mí, que el traumatólogo, es apasionante. Entonces, solamente se consigue cuando uno comprende cómo funciona el cuerpo. Y esto es fácil, no es para eruditos esto, no es para iluminados, evolucionados, para nada, para nada. Esto se hace de manera sencilla. Leo siempre decía, lo sencillo es lo que hace que el cerebro interprete mejor las cosas. Sí. También, Paulo, esto que tenemos muy ahora, pacientes con estas cirugías bariátricas, ¿sí? Aquejados con dolor de espalda, sencillamente este aire que le sacaron así tan de repente y cómo el cuerpo manifiesta el dolor, porque están habiendo muchas de estas cirugías y bueno, y pacientes que acuden con dolores de espaldas tremendos, pero entenderla desde esta lógica, ¿sí? Claro. De lo que acaba de sufrir ese cuerpo, ese cambio, y bueno, encontrar a través de las cadenas fisiológicas la solución, ¿no? El camino, porque al final al paciente no lo curamos nosotros, sino que le marcamos cuál es el camino. Mejora la alimentación, mejora esto. Después, si el paciente no lo hace, ya es problema del paciente, pero también es una manera de nosotros no frustrarnos. ¿Por qué no mejora el paciente? ¿Me equivoqué en el diagnóstico y el tratamiento? ¿O realmente yo le estoy diciendo al paciente, mira, si no mejoramos la alimentación, si no mejoramos esto, es muy difícil que el problema mejore? Entonces, hay gente que viene y dice, quiere que el terapeuta varita y sacame el dolor. No, eso no existe. No existe. ¿Sí? El paciente se cura solo, pero necesita un camino, una guía. Ahí estamos nosotros. Desde lo emocional, derivación al psicólogo, desde lo nutricional, derivación a un buen nutricionista, desde lo... ¿sí? O sea, ese tiene que ser nuestro objetivo. Y mencionando un poco lo que dijiste, Pablo, personalmente me pasó que hice la formación de rocavado, de ATM y disfunciones craneocervicales y mandibulares, y estoy trabajando en una odontóloga ahí súper bien, pero llega un punto en donde parece que digo, bueno, ¿y de acá qué pasó, verdad? ¿Por qué no estoy mejorando? ¿Qué está pasando? Y tratando de resolver esas incógnitas es que estamos trayendo la formación por primera vez a Paraguay para complementar todo eso que ya tenemos en nuestra caja de herramientas, ¿verdad? Claro. Y darle desde esta perspectiva un uso razonable a todo esto y ver la anatomía desde esta perspectiva, ¿verdad? Es como que te abre la cabeza y decís, mira, ¿cómo no me di cuenta de esto, verdad? Y meter todo lo que tengamos, por eso está bueno, y ojalá pueda llegar a salir la formación allí en Asunción, porque sería una manera también de que serían los primeros y de empezar a introducir esta nueva visión que realmente es fantástica, es que no se van a arrepentir, es fantástico, ¿no? Es fantástico. ¿Vale? Vale. Súper. Excelente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Karen. Gracias a todos los participantes y bueno, estamos en contacto. Vale, muy bien. A ver si nos encontramos en abril, ¿no? En abril nos vemos acá, en abril nos vemos acá. Abril. ¿Conocés Paraguay? ¿Conocés Asunción? He ido, pero no, ya ni me acuerdo. No puedo decir que conozco, no. Así que tengo que ir a conocer. Además el vuelo directo. Así que a ver si logramos meter ahí con todos una buena formación. Nos quedamos más horas ahí hablando. Exactamente. Y tomando mate. ¿Vale? Bueno, un saludo a todos. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Chao, Pablo. Gracias.